Esta la pierden los atareados, pues no tienen tiempo de mirar al pasado, y si tienen, les es desagradable el recuerdo de cosas de las que se arrepienten. Así pues, mal de su grado, hacen retroceder su espíritu hasta el tiempo perdido de mala manera, y no se atreven a recordar aquel cuyos defectos, incluso los que se infiltraban gracias al atractivo del placer momentáneo, al revisarlos se hacen patentes. Nadie, sino quien todo lo ha hecho, bajo su propio criterio, que nunca se equivoca, se remonta de buena gana al pasado. El que ha deseado ambiciosamente muchas cosas, el que las ha menospreciado orgullosamente, el que ha triunfado despóticamente, el que ha engañado pérfidamente, el que ha arramblado avariciosamente, el que ha derrochado pródigamente, es natural que tema sus recuerdos. Pues bien, esta es la porción de nuestro tiempo inviolable y sagrada que ha superado todos los infortunios humanos, que se ha sustraído al imperio de la suerte, a la que ni la escasez, ni el medio, ni las molestias de las enfermedades alteran. Esta no puede verse turbada ni arrebatada. Su posesión es perpetua y libre de temores. Tan solo uno a uno se hacen presentes los días, y aún atrechos. Por el contrario, todos los del tiempo pasado, cuando se lo ordenes, acudirán. Consentirán ser examinados y retenidos a tu voluntad, cosa que los atareados no tienen tiempo de hacer. Propio de una mente tranquila y sosegada es desplazarse por todas las etapas de su vida. Los espíritus de los atareados, como si estuvieran bajo un yugo, no pueden girarse y mirar atrás. Cae, por tanto, tu vida en un pozo sin fondo. Y así, como por más que eches cuanto quieras, no sirve de nada, si no hay debajo algo que lo sostenga y conserve. Igualmente, no importa nada cuánto tiempo se concede si no tiene dónde sustentarse. Se filtra a través de los espíritus resquebrajados y agujereados. El presente es un tiempo cortísimo hasta el punto de que realmente a algunos les parece inexistente, pues siempre está en marcha. Fluye y se precipita. Deja de existir antes de llegar, y no admite más demora que el universo y los astros, cuyo movimiento, siempre incesante, nunca se mantiene en el mismo sitio. Solo a los atareados, por tanto, concierne el tiempo presente, que es tan fugaz que no se puede coger, y también ese a ellos, al estar ocupados en muchos quehaceres, se les sustrae. Capítulo 11. Al encuentro de la muerte. ¿Quieres saber hasta qué punto no viven mucho? Mira hasta qué punto desean vivir mucho. Ya ancianos, decrépitos, mendigan con sus ofrendas la prórroga de unos pocos años. Fingen a su vez tener menos edad, se halagan con este embuste, y se mienten tan a gusto como si al mismo tiempo engañaran a los hados. Mas cuando ya algún hachá que les recuerda su condición mortal, ¿de qué modo mueren aterrorizados? No como si salieran de la vida, sino como si fueran sacados. A gritos proclaman que han sido unos estúpidos ellos, pues no han vivido, y que, en caso de liberarse de esa indisposición, van a vivir en el ocio. Entonces piensan cómo se han procurado inútilmente cosas de las que no disfrutan, como todo su trabajo ha sido en vano. Por el contrario, a aquellos cuya vida se desarrolla lejos de toda ocupación, ¿cómo no va a resultarles extensa? De ella, nada se les merma, nada se disemina por aquí y por allá, nada de ahí se entrega a la suerte, nada se pierde por negligencia, nada se menoscaba por prodigalidad, nada es superfluo. Toda ella, por así decir, está puesta a interés. Así pues, por poca que sea, es de sobra suficiente, y por eso, en el momento en el que llegue su día final, el sabio no vacilará en ir a la muerte con paso firme. Capítulo 12. Ocupados y ociosos. ¿Te preguntas quizá a quiénes llamo atareados? No tienes por qué pensar que solo se lo digo a quienes los perros, azuzados finalmente contra ellos, expulsan de la basílica, a quienes ves ahogarse con todos los honores en su propio ajetreo o con todos los desaires en el ajeno, a quienes sus deberes sacan de sus casas para estrellarlos contra las puertas ajenas, a quienes la lanza del pretor no deja descansar por mor de una ganancia infame, y que algún día va a reventar como un absceso. El ocio de algunos es atareado. En su villa o en su lecho, en medio de la soledad, a pesar de que se hayan apartado de todos, resultan fastidiosos para sí mismos. Su vida no hay que denominarla ociosa, sino ocupación decidiosa.
Llamas tú ocioso a quien clasifica con ansiosa precisión sus vasos de Corinto, valiosos por la manía de unos cuantos, y consume la mayor parte de sus días en unos metales herrumbrosos? ¿A quien se sienta en la ceroma? ¡Qué abominación! En efecto, ya ni padecemos vicios romanos. ¿Aficionados a los jóvenes luchadores? ¿A quién se separa a los rebaños de los suyos y auntados por parejas de edad y color? ¿A quién mantiene a los atletas bisoños? ¿Qué? ¿Llamas ociosos a quienes pasan muchas horas con el barbero mientras le rasuran lo que ha crecido, quizá, la noche antes, mientras celebran consultas sobre cada uno de los pelos, mientras les arreglan la cabellera despeinada o les echan hacia la frente desde ambos lados la que está desapareciendo? ¿Cómo se irritan si el barbero ha sido un tanto torpe, como si barbeara a un hombre? ¿Cómo se encienden si les han recortado un pelo de su cabellera, si alguno ha quedado fuera de sitio, si todos no han caído en su rizo correspondiente? ¿Quién hay de esos que no prefiera que se descomponga el estado antes que sus cabellos? ¿Que no esté más preocupado del arreglo de su cabeza que de su salud? ¿Que no prefiera ser más elegante antes que más honrado? ¿Ociosos llamas tú a estos ocupados entre peines y espejos? ¿Qué hay de aquellos que se han empeñado en componer, escuchar, aprender canciones, mientras su voz, cuya correcta emisión la naturaleza hizo excelente y sencillísima, la retuercen con los altibajos de una melodía inadecuada? Aquellos cuyos dedos suenan siempre mientras piden para su coleto algún poema, aquellos que, cuando están dedicados a tareas serias, incluso a menudo tristes, dejan de oír el tarareo de una melodía. Esos no tienen ocio, sino negocios inútiles. Por Hércules yo no pondría sus banquetes entre sus ratos libres. Cuando veo cuán cuidadosamente dispone la plata, qué esmeradamente ciñen las túnicas de sus esclavos de placer, qué pendientes están de cómo sale el jabalí de manos del cocinero, con qué rapidez, al darse la señal, corren los esclavos imberbes a sus menesteres, con cuánto arte se trinchan las aves en trozos nada irregulares, qué aplicadamente limpian los desdichados muchachitos las babas de los borrachos. Con esto se ganan fama de elegancia y magnificencia, y hasta tal punto, en todos los avatares de su vida, los persiguen sus males, que ni beben ni comen, sino es por interés. Tampoco contaría yo entre los ociosos a los que se trasladan en silla o en litera de acá para allá, y se presentan a las horas de sus paseos, como si no les fuera posible faltar a ellos, a quienes otro ha de recordar cuándo debe lavarse, cuándo nadar, cuándo cenar. Hasta tal punto se deshacen en la excesiva lasitud de su espíritu refinado, que no pueden saber por sí mismos si tienen hambre. Me cuentan que uno de esos refinados, si es que hay que llamar refinamiento, a desaprender la vida y la conducta propias de un hombre, colocado en la silla, preguntó: «¿Y ya estoy sentado? ¿Piensas tú que éste, que ignora si está sentado, sabe si vive, si ve, si está ocioso? No sabría decir claramente qué me da más lástima, que lo ignorara o que fingiera ignorarlo. Sufren, de hecho, el olvido de muchas cosas, pero también simulan el de muchas. Ciertos vicios lo complacen como si fuera pruebas de su felicidad. Parece de hombre demasiado plebeyo y menospreciable saber qué haces. Ahora ve, y mantén que los mismos se inventan muchas cosas para criticar nuestro desenfreno. Por Hércules pasan por alto más cosas de las que se inventan, y la enorme abundancia de vicios increíbles en esta época, solo para esto imaginativa, ha llegado al extremo de que ya podemos denunciar la negligencia de los mismos, que haya alguien que con los refinamientos se haya echado a perder, hasta el punto de fiar en otro si está sentado. Luego este no es un ocioso. Podrías darle otro nombre. Es un enfermo. Es un ocioso aquel que de su ocio tiene también la sensación, mas este vivo, a medias, a quien hace falta un testigo para distinguir las posiciones de su propio cuerpo. ¿Cómo puede éste ser dueño de ningún tiempo? Capítulo 13. Critica la erudición mal encaminada. Es prolijo repasar uno por uno aquellos cuya vida han consumido los bandidos, o la pelota, o el cuidado de cocer su cuerpo al sol. No son ociosos aquellos cuyos placeres tienen mucho de negocio. En efecto, nadie dudará de que no hacen algo laboriosamente los que se entretienen en el estudio de erudiciones inservibles de los que ya hay entre los romanos. Una tremenda tropa. Fue propia de los griegos esa obsesión por indagar qué cantidad de remeros había tenido Ulises si había sido escrita antes la Ilíada o la Odisea. Además, ¿de si eran de un mismo autor?
y una serie de otros detalles de esta clase que, si te los reservas, en nada ayudan a tu conocimiento callado. Si los publicas, no pareces más sabio, sino más pesado. He aquí que también a los romanos nos ha invadido la vana afición por aprender cosas innecesarias. Hace pocos días oí a uno que contaba qué había sido lo primero en hacer cada uno de los generales romanos. Duilio fue el primero que venció en un combate naval. Curio Dentado fue el primero que llevó elefantes en un triunfo. Y aún esas anécdotas, pese a que no apuntan a la auténtica gloria, versan, cuando menos, sobre ejemplos de actuaciones cívicas. No va a ser útil una tal ciencia, pero es capaz de entretenernos con la atrayente banalidad de los pormenores. Dejemos también en manos de los curiosos la cuestión de quién fue el primero que convenció a los romanos de que subieran a un barco. Ese fue Claudio, por eso mismo apodado Caudex, porque un ensamblaje de muchas tablas entre los antiguos se llamaba Caudex, de donde se denominan códices, las tablas públicas. Y aún hoy en día, conforme a una antigua tradición, los barcos que transportan provisiones por el Tíber se llaman codicariae. Que vengan también en buena hora al caso el hecho de que Valerio Corvino fue el primero que conquistó Mesina, y el primero de la familia de los Valerios que fue apodado Mesana. Al adoptar el nombre de la ciudad conquistada, y como la gente fue cambiando paulatinamente las letras, le dijeron Mesala. ¿No vas a permitir también a alguien atender al hecho de que Lucio Silla fue el primero que ofreció en el circo leones sueltos, cuando hasta entonces se ofrecían atados? ¿No tiene algún interés positivo también que Pompeyo fuera el primero que presentó en el circo la pelea de 18 elefantes, enfrentándoles como en batalla unos hombres inocentes? El personaje principal de la ciudad, y entre los personajes antiguos, según cuenta la fama de una bondad extraordinaria, consideró un glorioso género de espectáculo aniquilar a unos hombres con métodos nuevos. Combaten a muerte, es insuficiente. Se hieren, es insuficiente. Que se dejen triturar por la enorme mole de unos animales. Era preferible que hechos así cayeran en el olvido, para que nadie poderoso los aprendiera luego, y tuviera envidia de una actuación bien poco humana. ¡Ay! ¡Cuánta niebla arroja sobre nuestras mentes una gran prosperidad! Él creyó entonces estar por encima de la naturaleza, cuando arrojaba tantos montones de hombres infelices a unas bestias nacidas bajo otro cielo, cuando provocaba una guerra entre unos animales tan desiguales, cuando derramaba abundante sangre a la vista del pueblo romano. Él, que pronto iba a hacerle derramar más. Pero ese mismo, engañado luego por la deslealtad alejandrina, se ofreció para ser traspasado por el último de los sirvientes, con lo que al fin comprendió la absurda arrogancia de su apodo. Pero, por volver al propósito del que me he alejado, y mostrar el inútil celo de algunos en idénticas cuestiones, el mismo de antes contaba que Metelo, al celebrar su triunfo por haber derrotado a los cartagineses en Sicilia, fue el único de todos los romanos que llevó delante de su carro 120 elefantes capturados. Que Sila fue el último de los romanos que amplió el Pomerio, cuya ampliación era costumbre entre los antiguos, nunca por haberse anexionado territorio provincial, sino itálico. ¿Saber esto es más útil que saber que el monte Aventino está fuera del Pomerio? Según afirmaba él, por una de dos razones. O porque la plebe se había retirado allí, o porque estando en ese lugar, Remo, tomando los auspicios, las aves, no le parecieron favorables, y una serie de cosas incontables que o son falsas o son verdaderas, o semejantes a las mentiras. En efecto, aunque concedas que todo lo dicen de buena fe, aunque lo pongan por escrito para corroborarlo, ¿de quién atenuarán los extravíos esos detalles? ¿De quién reprimirán las ambiciones? ¿A quién harán más esforzado? ¿A quién más justo? ¿A quién más generoso? Nuestro Fabiano decía que a veces dudaba de si era preferible no dejarse llevar por ningún afán de conocimientos antes que dejarse enredar en estos. Capítulo 14. Dedica el ocio a la sabiduría. Si no somos de lo más desagradecido, reconoceremos que los esclarecidos fundadores de venerables doctrinas nacieron para nosotros, organizando su vida para nosotros. Gracias al trabajo de otros, nos vemos conducidos a los hechos más hermosos sacados de las tinieblas a la luz. Ninguna época nos está vedada. En todas somos admitidos. Y si por nuestra grandeza de espíritu nos complace rebasar las estrecheces de las insuficiencias humanas, tenemos mucho tiempo por donde extendernos. No es posible debatir con Sócrates, dudar con Carnéades,
con Epicuro sosegarnos, vencer a los estoicos la naturaleza del hombre, sobrepasarla con los cínicos. Ya que la naturaleza nos permite extendernos para participar en cualquier época, ¿cómo no entregarnos de todo corazón